La intensa y reveladora reflexión de Carlota Corredera tras confirmar su separación de su marido Carlos de la Maza. Hoy nos adentramos en un momento crucial y personal para Carlota Corredera, la reconocida presentadora española que recientemente confirmó su separación de Carlos de la Maza, su pareja durante más de una década. Es un momento de cambio y de reflexión en su vida, y en este vídeo exploraremos el contexto de esta separación, los detalles que ha compartido con sus seguidores y cómo se ha pronunciado en redes sociales sobre esta nueva etapa. Además, haremos un recorrido por su historia de amor y algunos de los hitos de su carrera. Carlota Corredera ha sabido ganarse el cariño de la audiencia a lo largo de los años, y ahora, en un momento tan personal y difícil, está eligiendo abrirse a sus seguidores y compartir sus pensamientos y emociones. Profundicemos en lo que ha sido su vida profesional y personal, su resiliencia, y lo que podría estar en el horizonte para Carlota Corredera. La noticia de la separación de Carlota Corredera y Carlos de la Maza sorprendió a todos. Ayer, Carlota rompió su silencio a través de un comunicado en el que confirmaba su separación, algo que rápidamente se convirtió en un tema de conversación en los medios y redes sociales. En su comunicado, Carlota expresó: "Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados. Gracias". A través de estas palabras, Carlota nos muestra una actitud de respeto y madurez frente a la situación. Aunque el comunicado fue breve, la presentadora dejó claro que su enfoque está en su hija y en cómo afectará esta separación a su bienestar. Ha sido un recordatorio de que, para las figuras públicas, el manejo de su vida personal no es sencillo, y muchas veces deben mantener un equilibrio entre el respeto a su intimidad y el interés público. Carlota y Carlos formaron una familia, y aunque ahora sus caminos se separan, han decidido mantenerse unidos en su rol de padres. Tras compartir el comunicado, Carlota volvió a sus redes sociales horas después para compartir una reflexión muy profunda. En su publicación de Instagram, Carlota escribió: "En una vida, caben muchas vidas. Siempre hacia adelante. Gracias infinitas a mi red, no sois todo para mí. Y gracias por todo vuestro cariño, me llega y me atraviesa. Feliz domingo". Este mensaje refleja el sentido de continuidad y resiliencia que ella elige. Su frase, "en una vida, caben muchas vidas", es una muestra de cómo entiende el cambio como una parte de su camino, y de que cada experiencia, buena o mala, añade valor a la vida. La imagen que acompaña este mensaje es un hermoso atardecer en la playa, un símbolo de tranquilidad y de nuevos comienzos. Al compartir esta fotografía y sus palabras, Carlota deja ver su agradecimiento por el apoyo recibido y su disposición para enfrentar este cambio de una manera positiva. Es imposible hablar de este momento sin recordar la historia de amor entre Carlota Corredera y Carlos de la Maza, una relación que comenzó en el set de Sálvame en 2011. En ese entonces, Carlota era la directora del programa y Carlos uno de los cámaras. La relación se fue consolidando poco a poco, y no tardaron en hacerla oficial a través de las redes sociales. Su boda en 2013 fue un evento memorable, oficiada por Jorge Javier Vázquez. En 2015, dieron la bienvenida a su hija Alba, consolidando su vida en familia. Carlota, quien no suele compartir demasiado sobre su vida personal, utilizó en varias ocasiones las redes para dedicar mensajes de amor a Carlos, un gesto que mostró su cercanía y afecto. Sin embargo, en los últimos meses, hubo señales de que algo podía estar cambiando. Las publicaciones de Carlota en redes sociales se centraban más en sus proyectos profesionales y no incluían a Carlos. Ni siquiera en ocasiones importantes, como su aniversario de bodas, se vieron publicaciones sobre su vida en pareja, lo que llevó a muchos a especular sobre el estado de su relación. La historia de amor entre Carlota y Carlos es un recordatorio de que, aunque las relaciones pueden florecer en un ambiente público, también pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. Hoy, han decidido tomar caminos separados, pero su historia y el tiempo compartido quedarán como un recuerdo significativo en sus vidas. La influencia de la televisión en la vida de Carlota. Durante más de una década, Carlota fue una figura destacada en la televisión española, y Sálvame fue el programa que la catapultó a la fama. Su rol en el programa no solo definió su carrera, sino que también impactó su vida personal y cómo es percibida por el público.
Carlota ha hablado en varias ocasiones sobre el programa, mencionando que, a pesar de la controversia, no puede renegar de una experiencia que le dio tanto aprendizaje. Según sus propias palabras, no puedo ni debo renegar del programa que me dio de comer durante 14 años de mi vida y me dio a conocer. Este programa fue el lugar donde Carlota creció como profesional, y aunque hoy en día ya no forma parte de su vida diaria, la experiencia le ha dejado un legado de aprendizajes y conexiones que aún valora profundamente. Carlota Corredera y su proyecto, Superlativas. Después de su salida de Sálvame, Carlota ha seguido encontrando formas de expresar su voz, especialmente a través de su podcast, Superlativas. En este podcast, Carlota aborda temas de interés social y cultural, invitando a colegas como Cheno García Cortés y María Patiño para dialogar sobre temas que importan. Para Carlota, Superlativas ha sido una vía para explorar temas profundos y acercarse a su audiencia de una manera diferente. Este proyecto refleja su capacidad de reinventarse y de seguir siendo relevante en un mundo mediático cambiante. El podcast le ha permitido conectar con su audiencia de una manera más directa y sincera, sin las restricciones que a veces impone la televisión. A través de esta plataforma, Carlota demuestra su pasión por la comunicación y su habilidad para adaptarse y seguir adelante. Uno de los aspectos que más han llamado la atención en los últimos meses es cómo Carlota ha manejado su vida personal. Ha sido muy cuidadosa de no exponer en exceso su relación ni los motivos de su separación. A diferencia de otros momentos, en esta etapa ha optado por compartir solo lo esencial y enfocar sus redes en lo profesional. Este cambio en su enfoque refleja una madurez y una decisión consciente de preservar la privacidad de su familia. Mantener el equilibrio entre la vida pública y la vida privada no es fácil, y Carlota ha mostrado respeto por sus seres queridos al optar por la discreción. Es evidente que Carlota está en un momento de transición y de nuevos comienzos. En cuanto a su carrera, no ha descartado la posibilidad de regresar a la televisión, y de hecho, ha mencionado en entrevistas que extraña el ambiente y la adrenalina de los directos y las redacciones. Este momento de cambio en su vida puede abrirle nuevas oportunidades y caminos. Con su talento y su carácter, Carlota tiene mucho que ofrecer, tanto en los medios como en proyectos que exploren sus intereses y su personalidad. Para cerrar, es importante resaltar la fortaleza de Carlota Corredera en este momento de su vida. Su decisión de enfrentar esta situación con respeto y gratitud es un reflejo de su carácter. Como ella misma dijo, en una vida, caben muchas vidas. Cada final es el comienzo de algo nuevo, y Carlota está lista para enfrentar este nuevo capítulo con la misma determinación que la caracteriza.